Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a continuar con el libro de Romanos capítulo 14. Vamos a continuar, ¿sí? Hemos aprendido bastante hasta ahora y tenemos que aprender cosas nuevas, cosas que no hemos aprendido anteriormente o cosas que hemos aprendido pero aprendimos mal. Entonces, a través de llegar al inicio de la historia, rebuscándonos en la historia, de cómo sucedieron cada acontecimiento, nosotros ahí vamos a ver la verdad. Ahí vamos a poder transportar eso a nuestra época y podemos ver lo que Dios quiere hablar con nosotros. Porque tantas cosas se hablan en este tiempo, tantas doctrinas que no están bien, se está enseñando a la gente. Y hay gente que busca verdaderamente a Dios. Hay gente que busca con todo su corazón a Dios, pero no encuentra pues la enseñanza correcta. ¿Entiendes? Por eso nosotros decidimos, después de recorrer muchos lugares, hemos decidido estudiar y aprender. ¿Qué le parece? Si nosotros hemos visto esto en Romanos capítulo 14, ¿se acuerdan? Que existen dos grupos de personas. Están los judíos. Que los judíos, ellos van y estudian la Torah. Desde que son pequeñitos estudian la Torah. La Torah escrita, que es la Biblia, ¿no? La Biblia. Sí, por decir así, ¿no? Sí. Y también la Torah oral. ¿Qué era la Torah oral? La que los Shemaínes. Sí, era las tradiciones, sí. Lo que está escrito en el Talmud babilónico, ¿no? Entonces ellos estudian eso, entonces ellos tienen la Torah escrita y la Torah oral. Ahora, cuando un gentil recibe la salvación, cuando un gentil se convierte al Dios de Israel, entonces ese gentil, como no tiene tradición judía, no tiene tradiciones, no tiene la Torah oral, entonces directamente él va y aprende de cero y va directamente ¿dónde? A la Torah escrita, que es los escritos de Moisés, ¿verdad? ¿Van entendiendo? Sí. Entonces hay un problema muy grande. Había un problema muy grande entre los judíos que tenían la Torah oral y la escrita y entre los gentiles que se convirtieron al Dios de Israel y iban a la Torah escrita. Bueno, nosotros hemos visto eso, ¿no? Hemos visto que los débiles, dice que aquí que hay que recibir al débil en la fe. ¿Verdad? Hay que recibir al... ¿Y quién era el débil? ¿Quién era el débil? ¿Quién era el débil? Hemos visto, ¿no? El débil era el judío, aquel que tenía tantas doctrinas rabínicas. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con este judío? Que este judío, en la Torah oral, le ponían de que ellos no podían comer ningún tipo de comida hecha por un gentil, excepto legumbres y verduras. O sea, un judío solamente podía comer legumbres y verduras si le servía a un gentil. ¿Van entendiendo? Entonces, ese era el problema. Como había judíos y había gentiles en Roma, convivían juntos, vamos a decir así. Si un gentil le invitaba a un hermano judío, venía a casa, vamos a cenar esta noche. Este judío venía con su enseñanza que los rabinos le enseñaron en la Torah oral. ¿Y qué pasaba? Venía a la casa del gentil y este gentil preparó carne de vaca. Entonces este judío pensaba, ay, ¿será que le mató correctamente? ¿Será que corrió toda la sangre de este animal? Y así él estaba. Entonces, ¿qué pasaba? Él decía, ay, no, yo no voy a cenar, muchas gracias, poneme un poquitito de lechuguita ahí. Así decían. Por eso es el débil, no puede comer todo. ¿Van entendiendo? Sí. Ese es el problema que había. Bueno, vamos a continuar. Nos hemos quedado aquí. ¿Se acuerdan? Nos hemos quedado que el capítulo 14 de Romanos gira en torno a la palabra hol. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de estas tres palabras? Esta tamé, ¿qué era? ¿Qué significaba tamé? Tamé era inmundo. Inmundo, prohibido totalmente. ¿Se acuerdan? Después está hol. Hol, que es común o profano. ¿Se acuerdan? Y taor era el animal que podían comer de verdad. Sí, que podían comer, pero sobre todo
el animal que se podía entregar para hacer sacrificio en el templo. ¿Se acuerdan? El animal hol es un animal común, o sea, un animal bueno, pero ¿qué pasaba? Es normalmente un animal que está herido, que este tipo de animal, así herido, tuerto, por ejemplo, no se podía enviar para hacer sacrificio porque era un animal defectuoso. Por eso se convertía en un animal hol. Es un animal hol, un animal común. ¿Se entiende? O profano. ¿Van entendiendo? Bueno, vamos a continuar. Vamos a leer el versículo 4. Ahí nos quedamos, ¿no? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor, ¿está en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerles estar firme. Ahora, el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Bueno, esto es lo que tenemos que explicar ahora. Estos grupos servían solamente cuando había el templo. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando había el templo servía el animal Taor. Servía, funcionaba. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay templo, ¿de qué sirve el animal Taor? Un animal perfecto. ¿Dónde vas a ir a sacrificar? Si no hay templo. ¿Se entiende? El problema comenzó a ver cuando el templo desapareció. Ellos transformaron esta palabra hol en varias cosas. Vamos a ver un poquitito. Vamos a ver. Esto es lo que estábamos hablando. De que para las comidas de un judío, estaban las comidas Taor, las comidas permitidas para comer, vamos a decir, ¿no? Estas impuestas por la Torá. O sea, en Levíticos capítulo 11 vamos a encontrar este grupo de comidas. Se llama comida Taor. Pero hay otro tipo de comida que es impuesta por los judíos que se llaman las comidas kasher. Las comidas kasher es las que están impuestas por los rabinos judíos. Por ejemplo, acá hemos visto, atiendan bien, esta vaca se puede comer, según Levíticos capítulo 11, se puede comer. Pero las comidas kasher dicen de que las patas de atrás no se puede comer. Porque los rabinos impusieron eso, que no se puede comer. Entonces, aunque vos le invitas a un hermano judío a comer en Roma, le invitas en tu mesa a comer, y él va a estar pensando, ¿esa pata es de atrás de la vaca o no es de atrás de la vaca? Así está. Él ya se hace un mundo en su cabeza. Entonces, eso es lo que a él le tropezaba. Por eso siempre tiene que comer verduras y legumbres. Porque es el débil en la fe. ¿Es débil en qué cosa? En lo que Dios ha dispuesto que se haga. Porque ellos no tienen en su cabeza una cosa. No tienen en su cabeza que los gentiles podían ser salvos. Entonces tienen sus tradiciones muy fuertes, muy arraigadas. ¿Entienden? Bueno, en el capítulo 14 ahora hay un problema muy grande. Aquí en el versículo 5, ¿alguien puede leer? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Sí, miren, esto que está escrito aquí se refiere a este versículo 5. Esta palabra hol, ellos transportaron a su vida, ¿entienden? A sus escuelas, a sus sinagogas, en sus casas, en sus trabajos. Ellos impusieron muchas normas. Por ejemplo, aquí está hol. De hol, ¿qué significaba? Significaba profano o común. Era ese animal tuerto, ¿se acuerdan, no? Sí. Pero ese animal tuerto, el hol, ya no tiene significado porque ya no hay templo. ¿Entienden? Sí. Entonces, que esté bien ese animal, esa oveja, por ejemplo, o que esté mal, tuerta, ya no tiene significado. Si está bien, come igual. Y si está con tuerto, come igual también, ¿no? Claro. ¿Se entiende? Pero ellos, ¿qué hicieron? Miren una cosa. Ellos cambiaron. Esta palabra hol, llamaron hol hamoed. Este hol hamoed está bien, son las citas
que sale en Levíticos capítulo 11. Después tienen que leer, tienen que apuntarse en su cabeza. Levíticos capítulo 11, y ahí va a salir todo. Hol Hamoed, esto es correcto, pero ellos transformaron esta palabra Hol a los días. Por ejemplo, Hol, o sea, Shabbat, Hol Hamoed. Dios determinó de que todos cumplan un día, que es el séptimo día, el Shabbat, para que uno pueda estudiar, para que uno pueda estar con la familia, para que uno pueda hacer el bien, dice, en ese día. Puedes también visitar a los enfermos, puedes visitar a los que están presos, puedes compartir un estudio, podemos comer juntos y estudiar, podemos alabar. En ese día no es necesario, no hace falta trabajar, no hace falta tener compromiso con la gente de afuera, sino ese día, el Shabbat, está dispuesto para que podamos pasar una comunión muy linda con Dios, con el Señor. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasó? Ese es un día sábado, el Shabbat, ¿no? Pero los judíos cambiaron el Shabbat Hol Hamoed. Eso significa, en cortas palabras le voy a decir, significa que existen 3 tipos de Shabbat para ellos. 3 tipos de Shabbat existen. Entre medios de los Shabbat, y hay, por eso acá dice en el versículo 5, ¿cómo dice? Uno hacen diferencia entre día y día. Eso es lo que se está refiriendo, entre ese tipo de costumbres. Porque una persona normal que no es judía no sabe hacer esa diferencia entre día y día. Él conoce el Shabbat y ya está. Siempre un judío dice, no, hoy el Shabbat tal cosa. No, entre el medio de esa festividad y entre el medio de esa festividad, en el medio tenemos que hacer otra cosa. O sea, ellos comenzaban a usar sus tradiciones. De eso es lo que está hablando. Miren lo que dice aquí. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Ahí está. Si vos tenés 3 tipos de Shabbat, como cultura judía, vamos a decir así, ¿no? Como cosa impuesta por los rabinos, bueno, para el Señor lo hace, no hay problema. El tema es no vaya a imponerle a los demás. Claro. ¿Se entiende? Si vos usas el talit, el manto, para el Señor lo haces, pero no vaya a imponerle a este. Si vos usas el kippah, la cosa redonda esa en la cabeza, para el Señor lo usas, está bien, pero no le vaya a imponer al otro que uses. Si vos no usas el kippah, entonces vos sos un pecador, te vas al infierno. ¿Así no? ¿Se entiende? Si vos no tenés los 3 tipos de Shabbat Hol Hamoed, si no tenés esos 3 tipos de Shabbat, entonces no, vos te vas a ir al infierno. O sea, no vayas a juzgar. Si él hace esos 3 tipos de Shabbat Hol Hamoed, pues para el Señor lo hace. A él le sirve, a él le ayuda. De eso es lo que está hablando en este capítulo 14. Todo gira en torno a la palabra Hol, que es profano o común. ¿Sí? ¿Van entendiendo esa parte? Sí. Bueno, vamos a ver, versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Ahí está hablando. ¿Entienden esa parte, verdad? Sí. Y el que no hace caso del día. ¿Quién es el que no hace caso del día? De así tan complicado. ¿Quién? El gentil. El que no hace caso de eso, para el Señor lo hace. O sea, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Estoy leyendo el versículo 6. El que come, por ejemplo, la carne de vaca, la pata trasera, por ejemplo, ¿no? Para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, ¿quién es el que no come? El Señor no come. No, pero ¿quién es el que no come? Judío. El judío. Muy bien. Allá estamos identificando los grupos. El que no come, el judío con sus tradiciones, ¿no? Pues para el Señor no come, a él le hace bien. ¿Se entiende? Y da gracias a Dios. El tema es que no hay que juzgar al que come y al que no come. ¿Se va entendiendo? Bueno, el versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Miren qué lindo. A los 2 grupos. Al que tiene sus tradiciones, que a él les sirve para su vida. Claro. Y al que nunca supo nada de la Torah. Se convirtió al Dios de Israel y está empezando de cero. Está estudiando la Biblia desde el principio, apenas, ¿sabe?
Pues para el Señor lo hace. Pero no hay que juzgar. Versículo 9. Porque Yeshua, que está para esto, murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí está hablando. Tú, judío, ¿por qué juzgas a tu hermano? Que come la pata trasera de la vaca. O que agarró y exprimió la uva para hacer el jugo y su uña estaba un poquito sucia. ¿Por qué le juzgas? Si él come carne y también está el yogur o la leche en la misma mesa, ¿por qué le juzgas? Así está hablando, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver Primera de Corintios un poquitito. Primera de Corintios 8. 8:10. Primera de Corintios 8:10. 8:10. Dice, Primera de Corintios 8:10. Ahí pone. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Yeshua murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Yeshua, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, porque para no poner tropiezo a mi hermano. Ven, allá se va hilando, ¿no? No comeré carne jamás, porque tú tienes la fe. ¿Sí? ¿Se entiende? Estás comiendo la carne de trasera, por ejemplo, a un gentil. Está comiendo la carne trasera, pero ese hermano débil, el judío, cuando me ve a mí, así está, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué el otro? Por causa de conciencia, dice, no mi conciencia, sino la de él que me está mirando. Lo mismo pasa con los ídolos. Anteriormente se mataban los animales y se le ofrecía a un ídolo, y después esa carne se vendía, se comía. Lo mismo sucede ahora. Vos te vas a una carnicería y ahí en el fondo está la estatua de San Cayetano. ¿Qué quiere decir? Que toda esa comida que están ahí para vender está ofrecido a ese ángel, a esa estatua que está ahí. ¿Entendés? Entonces vos te vas y le compras a él, a San Cayetano, ¿no? Entonces dice, no por tu conciencia, por la de él que te está mirando. ¿Van entendiendo? De eso es lo que se está hablando. Vamos a ver 10:25. 1 Corintios 10:25. 10:25. De todo lo que se vende en la carnicería, que dice, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Dice que de todo lo que se vende en la carnicería, comed, dice. Atiendan un poco bien a qué se está refiriendo esto. Si hay una serpiente o un perro en la carnicería, comed. Si se vende, así está diciendo. Si hay... Eso es lo que tenemos que entender bien nosotros. Miren, nosotros tenemos una cultura donde crecimos sin la Torah. Entonces para nosotros muchas palabras nos parecen muy fuertes, porque crecimos fuera de la Torah. Realmente aquí dice, miren, 25, de todo lo que se vende en la carnicería. Claro, ¿qué es lo que hay en la carnicería? Está la carne de la vaca, la carne del pollo, de cerdo, de caballo. Hay muchos tipos de carne. ¿Será que se está refiriendo a eso? De todo tipo de carne comer. ¿Será que se está refiriendo a eso? Eso es lo que yo quiero que hoy atiendan bien, esa parte. Que atendamos bien qué es lo que Dios nos quiere enseñar.
Vamos a ver un poquitito, Levíticos capítulo 11. Levíticos 11, ahí vamos a entender bien qué es lo que estamos hablando. Dale, David, ¿puedes leer? Levíticos 11. Versículos 46 y versículo 47. Vamos a ver un poco. Dale. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Sí, aquí en el capítulo 11 sale una lista de animales. Por ejemplo, podemos ver el versículo 7. A ver, Raquel, ¿puedes leer, por favor? El versículo 7, 11:7. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida. Pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Sí, aquí dice que el cerdo es un animal inmundo. Pero para nuestra cultura, más rico con el cerdo, ¿verdad? Porque crecimos así. Pero la Torah nos enseña, en el capítulo 11, nos enseña qué animal está permitido para nuestra salud, o sea, para nuestra vida en frente de Dios. ¿Entiendes? Pero para nosotros es muy fuerte, porque crecimos de chiquitito, nos daban ya la pata al cerdo para chupar, ¿no? Su costilla, ¿verdad? ¿Se entiende? Pero por eso dice en el versículo 47, toda la lista sale ahí, ¿no? Pero mira el versículo 47 como hizo, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. ¿Sí? ¿Inmundo qué era? ¿A qué se llamaba inmundo? No, pero en hebreo. ¿Qué se llamaba inmundo? ¿Dónde está el dibujito? ¿Cuál era el inmundo? Inmundo es tamé. Tamé, que ni siquiera se puede tocar, dice. Para hacer la diferencia entre el animal inmundo, entre el animal tamé, vamos a decir, ¿no? Entre lo limpio y lo inmundo. Y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. El otro día hemos visto que España está en la cabeza de esa enfermedad llamada Alzheimer, ¿se acuerdan? Sí. Entonces el último estudio que han hecho aquí en Europa es de que el Alzheimer es producido por un parásito que tiene el cerdo. Entonces aquí como en España es muy famoso comer el jamón. Es algo típico, es como el pan para nosotros, ¿no? Entonces si vos te vas a un lugar a tomar una cervecita o una cosita, ya te dan un pedacito de jamón. Te vas a llevar el bocadillo en tu trabajo, por ejemplo, ya tenés el jamón ahí adentro. O sea, el jamón es la vida acá, ¿no? Pero ese estudio dice que el cerdo tiene un bichito, un problemático, que ataca directamente al cerebro. Entonces, ¿pero qué pasa? Aquí en Levíticos capítulo 11, Dios ya nos aconseja a nosotros ese punto. Es para nuestro bien. Ahora, está en nosotros decidir el camino bueno y el camino malo. ¿Entienden? Entonces cuando dice que vete a la carnicería, y en la carnicería podés comer de todo, podés comer todo, dice, ¿no? No está hablando de que el cerdo también está ahí, sino está hablando de ese problema doctrinal que hay con los judíos. Está la pata trasera de la vaca, está la pata delantera, está su intestino, está su riñón, está todo. Se puede comer todo, no hay problema. ¿Se entiende? Sí. Es lo mismo que en la nevera, en la heladera, por ejemplo, hay comida. Ahí está la comida para la tortuga. Está la comida para nosotros en la segunda parte. En la tercera parte está la comida del perro, ponele, ¿no? Entonces yo le digo, por ejemplo, a Raquel, puedes comer todo lo que hay en la nevera. No se va a ir a comer la comida de la tortuga, ¿no? ¿Dónde va a buscar? En el segundo nivel, donde está la comida para los seres humanos, ¿no? Ahí va a encontrar la carne, va a encontrar el pan, va a encontrar cosas que es para nosotros. ¿Se entiende? Por eso, cuando leemos la Biblia, tenemos que ir al origen de los acontecimientos. ¿Se entiende? Para que podamos entender claramente. Ahora, depende de cada uno de ustedes si aceptan o no. O sea, no se peleen conmigo. Ustedes tienen que pelearse con la palabra. ¿Entienden? Si a mí no me creen, no hay problema, no me crean a mí. Pero tienen que pelearse con esta palabra. Y tienen que luchar desde sus corazones con esta palabra. Para poder entender verdaderamente y elegir el camino correcto. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a continuar. Al versículo
10, 11, sí. 11. Sí, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Hashem. El 12, ¿quién puede leer? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Sí, entonces ahí ya no hace falta, ¿verdad?, estar peleando un judío con un gentil por esas cosas hol. ¿Se entiende? Después, 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Atiendan un poco bien, este versículo 14 tiene la peor traducción que pueda existir en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque el copista que tradujo esta parte tenía una inclinación católica, vamos a decir así, ¿no? Aquí sale una palabra, atiendan un poquito bien, miren un poco qué maldad tiene la gente, ¿eh? Cuando tiene una inclinación religiosa y hace las traducciones, traduce para su inclinación, hacia su inclinación religiosa. Atiendan un poco bien. Aquí, si solamente agarramos y abrimos la Biblia, versículo 14, lea por favor, decimos, ¿no? Entonces viene y lee, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Hay que decir, nada es inmundo, todo está bien. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Imagínense lo que está diciendo ahí. Hay una creencia muy fuerte que uno tiene una comida acá, ¿verdad? Entonces ora, ay Señor, te doy gracias. Y él ora por esa comida, aunque sea una comida mala, prohibida, pero él orando por arte de magia hace que sea buena. Eso es lo que nos está haciendo creer aquí. También que se puede comer todo porque no es nada inmundo. Aquí, esta palabra, atiendan bien, versículo 14 estamos, ¿no? Esta palabra inmundo, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo. Esta palabra inmundo viene del griego kinos. Kinos. ¿Se entiende? Kinos significa común. Significa común. Es la misma palabra que está en el libro de Hechos. ¿Van entendiendo? ¿Entienden esa parte o no? Sí. La misma palabra cuando Dios le habló a Pedro y está en el libro de Hechos. Sí. ¿Se acuerdan? Que usó, no digas común. Esa palabra común que dice ahí, kinos también es. Y esta palabra aquí en el original es kino. Pero allá tradujo común. Y aquí como tradujo inmundo. Se ven la inclinación que tienen hacia su religiosidad este copista. No le llames tú comunes. Vamos a ver otra vez. 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es común. Tienen que corregir su Biblia ahí. Que nada es común en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es común, para él lo es. Ahí sale. ¿Ya van entendiendo? Vamos a continuar. 16. ¿Alguien puede leer? No sea pues vituperado vuestro bien, Sí. porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sí. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Sí. Después. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sí. Eso es. Hay una inclinación, una corriente muy fuerte, una enseñanza muy fuerte que vienen, que está en este mundo. Usan la Biblia, usan la palabra, pero como no conocen la historia, como no fueron al principio y sacaron esa esencia, lo usan mal, por falta de conocimiento. Vamos a ver 1 Timoteo. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. Del versículo 1. Ahí pone.
Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, de Timoteo 4:3 ahora. ¿Tiene, no? 1 Timoteo 4:3. ¿Qué dice el 3, David? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Sí, atiendan un poco bien el versículo 3. Sí, no importa si no encuentran. Ahora yo les voy a mostrar. Miren, dice, prohibirán casarse. ¿Quién es el que prohíbe casarse? ¿Ustedes se acuerdan de alguien que prohíbe casarse? Yo no me acuerdo. No es acá una religión muy fuerte Por los católicos. que los que predican no pueden casarse. ¿Quiénes son? Los curas. Sí, los curas, ¿no? ¿Mm? Dice, prohibirán casarse. Y después dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Aquí no está hablando que si te ponen un cerdo ahí vos tenés que decir, ay, gracias Señor, y bendecí eso, y lo transformás de un animal tamé, un animal inmundo, en algo guay. ¿Se entiende? 5. Porque la palabra de Hashem y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Yeshua, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Se entiende? Bueno, vamos otra vez a volver a Romanos 14. El versículo... ¿Qué versículo tenemos ahora? El 19. 20. ¿El 20? 20. Sí. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Sí. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿De qué está hablando? Hemos estado leyendo el versículo 1, ¿no? ¿De qué está hablando? Ya saben, ¿no? Del problema que había entre los judíos y los gentiles. ¿Sí? Por todo va en torno a la palabra hol, la palabra común o profano. Ahí entran los días, ahí entra que yo no puedo comer tal cosa, no puedo comer la pata trasera de la vaca, no puedes ponerme carne y lácteos en la misma mesa, no puedes ponerle eso a un judío. Pero eso no dice en la Biblia, es tradiciones de ellos. ¿Sí? Después, ¿qué más tenemos? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Sí. 22. Sí, bueno es no comer carne ni beber vino. ¿A quién le está hablando? Voy a hacerle mejor la traducción. Miren cómo dice. Bueno es no comer carne y beber vino. ¿Qué dice? Ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Sí. Bueno es no comer carne ni beber vino. Preparado por un gentil. Eso sí podemos decir para que entiendan. ¿Entienden? Bueno es no comer carne ni beber vino. Preparado por un gentil. Ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. O sea, ¿el tema qué es? El tema es bajar un poco esa locura, esa paranoia, ese tener miedo todo de un judío. ¿Entienden? ¿Saben qué hacían anteriormente? Atiendan bien. ¿Saben qué hacía un judío en esa época? Iba a la carnicería. ¿Saben qué le preguntaba al carnicero? Se iba y compraba, por ejemplo, gallina o vaca. Y le decía, como tenía miedo de todo, entonces le preguntaba al carnicero, hey, señor carnicero, ¿esta vaca no fue ofrecida a ningún ídolo?
Así cuando el Señor nos preguntara antes. Pero ¿quién va a saber? ¿Esta gallina no se ofreció a ningún ídolo antes de matar? Le preguntaba. Entonces si el carnicero le decía, no señor judío, no se ofreció a ningún ídolo, entonces él compraba. Entonces ya entraron en una paranoia, o sea, tenía una locura ya ellos. Lo que el apóstol Pablo al ver eso, quería que bajen un poco que bajen un poco su, ¿cómo se llama? Su miedo, Sí, ¿cómo se llama? su trauma, llamarlo lo que quiera. Sí, que bajen un poquitito eso. Y que se ajusten a la Torah. Le está diciendo a los judíos, hey, tus leyes rabínicas no vale aquí. En cortas palabras. Lo que vale es la Torah. Ajustate a la Torah. Lo que la Torah dice ahí, no hay problema. No hace falta que pongas toda ¿cómo se llama? Tus leyes orales y todos tus estudios de babilónico, ¿no? Todo lo que está en el Talmud, eso no hace falta. Por favor, ajustate a la Torah. Hasta la Torah, ahí quédate. Baja un poco tu manera. Así estaba diciendo, ¿no? ¿Van entendiendo? Bueno, vamos a terminar. Vamos a ver un poquito más. Versículo 21. Bueno es no comer carne ni beber vino preparado por un gentil. Ahí ya entienden, más o menos. Ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Vamos a ver un poquito Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Hechos 15, 19 y 20. Vamos a ver un poco. Hechos capítulo 15, versículo 19 y 20. ¿Cómo dice ahí? Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, se les aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Sí, atiendan bien. Miren cómo coincide todas las cosas. Miren, aquí ¿quiénes están reunidos? Aquí están reunidos los apóstoles. ¿Se entiende? ¿Quiénes eran apóstoles? ¿Quiénes eran ellos? Eran judíos. ¿Se entienden? Ellos tenían tradiciones orales y tenían la Torá escrita también. Entonces, ¿qué decidieron ellos para esos nuevos hermanos gentiles que se convirtieron? Ellos tomaron una decisión ahí en esa reunión. ¿Qué dice ahí? Miren. Por lo cual ya no juzgo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios. Hasta ahí entienden, ¿no? Que no se le moleste. ¿Quién es lo que le va a molestar? ¿Quién es lo que le está molestando? Los judíos. Sí, las leyes orales de los judíos. ¿Se entiende? Sino que, entonces 3 cosas da. 3 cosas es lo que le vamos a decir a los gentiles que hagan. Solamente 3 cosas. ¿Qué cosa? Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Que no tengan, ¿qué quiere decir? Su estatua, ¿sí? Que no tengan ahí todo eso, ¿no? ¿Y qué más? De la contaminación de los ídolos, de fornicación. O sea, que no cometan adulterio, que no tengan inmoralidad sexual. ¿Se entiende? ¿Y qué otra cosa más? Abstenerse de animales que murieron ahogados. Y prohibirle que tomen sangre. ¿Se entiende? Esas cositas vamos a decirle a los gentiles que está prohibido. ¿Por qué? Porque exactamente esto está escrito en la Torah. Qué increíble, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Entonces toda esa locura judía, vamos a decir así, esa paranoia que tienen ellos, eso no hace falta. Vamos solamente a irnos por la Torah, por lo que está escrito. Y ya está. Entonces nosotros eso podemos aprender hoy. Podemos aprender muy bien eso hoy. ¿Qué podemos aprender? De los animales que Dios desechó para nosotros, que nos prohibió, y los animales que Dios acepta y nos aconseja que comamos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque primeramente para nuestra salud. Y nosotros caminando en ese camino vamos a ver la diferencia entre los que comieron, los que viven así y los que viven obedeciendo la palabra. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando al apóstol Pedro le dijeron, Pedro, mata y come? ¿Se acuerdan? Sí. Que tenía que ir a predicar, sí.
todos los animales inmundos. Sí. Y le dijo, Señor, nunca he comido nada inmundo. No le llames inmundo al que Dios le lo limpió. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y dice que él yendo a Jope, o sea, yendo a la casa a predicar, él pensaba mucho en eso. ¿Se entiende? Y cuando se dio cuenta que todos eran ahí gentiles, él vio ahí, pudo entender. ¿Van entendiendo? Sí. Lo que pasa es que el judío tiene muy fuertemente metido dentro. Eso lo aprende de pequeñito. Sí, tiene metido muy dentro sus doctrinas rabínicas. ¿Entienden? Y nosotros tenemos muy fuerte metido nuestras doctrinas, ¿cómo se llama? Occidental. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos que equiparar. ¿Qué más yo sé? Yo puedo comer cualquier cosa. Por la fe, yo puedo comer cualquier cosa. Así podemos decir nosotros. No, está escrito ya, tanto para un judío como para un gentil. Es la misma cosa. Entonces ellos tienen que bajar un poco y nosotros tenemos que subir un poco para equiparar. ¿Se entiende? Ustedes verán, si nosotros comemos correctamente lo que Dios nos indica que comamos, nuestra salud va a ser mucho mejor. Nuestra vida va a ser más clara en frente de Dios. ¿Sí? Aunque a ustedes les parezca muy duro esto. ¿Van entendiendo? Sí. Bueno, entonces vamos a compartir hasta aquí Romanos capítulo 14.